pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a ingresar a la vida religiosa, a consagrarse a Dios y a comunicarse con nosotros. Hoy celebramos a San Apolinar. Dice la tradición de la Iglesia que él acompañó a San Pedro en su venida a Roma. Fue un discípulo directo de San Pedro. Y tomo ocasión para continuar el discurso que dije hace poquito, que es cómo la Iglesia estuvo siempre ocupada, con problemas. Así quiso nuestro Señor Jesucristo, que fuese un estandarte levantado entre las naciones, dice el Concilio Vaticano II. Pero el estandarte es para la guerra, es algo que está de pie, es la bandera de una batalla. Los primeros 3 siglos de la Iglesia fueron de persecución terrible, sangrienta. Miles, tal vez llegaremos a 1.000.000 de mártires asesinados por la fe católica. Después, les decía yo, vinieron las herejías. Después, las invasiones de los bárbaros. Hasta que en la Edad Media se pudo tener un poco de paz. Luego vienen los musulmanes. Desde el año 700 comienza la invasión de Europa, que continuará hasta 1600 y pico. Guerras a muerte. Y después viene la Reforma Protestante, el modernismo, de manera que los sacerdotes han estado ocupados. Un ejemplo es mi patria, México. Nuestros sacerdotes estuvieron ocupados primero en la evangelización de los indios. Heroicos misioneros, aquí en nuestra tierra, jesuitas, franciscanos, dominicos, esas figuras del padre Juan María de Salvatierra, Francisco Eusebio Quino, San Junípero Serra y otros muchos que sus nombres no son recordados, pero que aquí dejaron su sangre, su vida, el sudor de sus frentes para implantar la fe. Después vienen las independencias de América y con ello las guerras entre hermanos. La historia de nuestros países y de México en especial es historia de levantamientos, revoluciones, luchas. Aquí, perdónenme, de mexicanos contra mexicanos. Y eso vale hasta para la independencia, no fue de mexicanos contra españoles. Eso no es histórico. Fue de mexicanos contra mexicanos. Y después no ha habido paz. Nuestros pobres sacerdotes, ocupadísimos en estas inmensas distancias, en estos climas que van desde las selvas tropicales, calurosísimas, a los desiertos inmensos. Evangelizaron, trabajaron como verdaderos apóstoles. Pocos tuvieron la paz para poderse sentar a escribir, diríamos, a estudiar un poco más de
el grande acervo de estudios que cada sacerdote tenía, lo repito, en tiempo pasado. Y a día de hoy nos hemos encontrado ya con el cataclismo, con el diluvio. Los sacerdotes ya no pueden ni siquiera entender la lengua latina. Se han desconectado totalmente de la cultura eclesiástica, de la ciencia sagrada. Y entonces las herejías están por todas partes. Es bueno, pues, volver la mirada a esos santos que son padres apostólicos. San Apolinar parece que no escribió nada, pero hizo mucho. Evangelizó la ciudad de Ravenna, que después, por un tiempo, fue capital de Italia, de los bizantinos. Una ciudad culta que rivalizó con Roma. Y San Apolinar, repito, fue discípulo de San Pedro. Hay una herejía que combatió el Papa Pío XII. Se llama el arqueologismo. Arqueología es una ciencia que estudia los monumentos antiguos, que junto con los documentos antiguos reconstruye la historia. Pero arqueologismo es una exageración maligna, malvada, peligrosa, que quiere decirnos, por ejemplo, en la liturgia, una frase muy, malvada, acuñada por los que somos tradicionalistas. Entre más viejos sean los huesos, más fresco es el tuétano. Así piensan ellos, ¿no? La iglesia al inicio fue una cena. Volvamos a hacer una cena. El pan que usó Cristo no fue la hostia blanca que usamos hoy. Vamos a usar un pan virote en la misa. Cristo no traía estos ornamentos. Entonces, que el sacerdote no traiga los ornamentos. Y así miles de sandeces, de tonterías, justificadas por ese arqueologismo. Espero que medio me pueda explicar, ¿verdad? Es una moda hereje, dañosísima, peligrosísima. Según eso, basada en datos históricos, arqueológicos. Y es totalmente falsa. Falsa. Permítame a mí, que ya estoy viejo y que me he pasado toda la vida estudiando, no enseñando en las universidades europeas o americanas, no escribiendo libros publicados por editoriales, no, sino en el trabajo parroquial, de seminario, de la curia, pero con un empeño que, perdonen que hable de mí, pero que no he encontrado en casi ningún otro sacerdote. Estudiar la tradición de la Iglesia, lo que la Iglesia nos da, nos entrega. Y ahí es donde yo encuentro la solución, el remedio para todas las herejías que han inundado la Iglesia en el momento presente. Pero se requiere preparación, mis hermanos. Por eso les digo, no necesitamos católicos rezanderos.
qué bueno que rezamos, pero necesitamos católicos intelectuales y no hay. Necesitamos también sacerdotes intelectuales y no hay. Obispos intelectuales y no hay. Cardenales intelectuales y no hay. No es un insulto. El que se sienta ofendido, examínese de verdad. Es la realidad triste. Vamos a dar algunos ejemplos. La época de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de los inicios de la Iglesia, todos dicen, es totalmente desconocida. Y de ahí los herejes, los protestantes, los racionalistas toman ocasión para decir que Cristo nuestro Señor no fundó la Iglesia, que Él fundó una comunidad espiritual, pero que después, en tiempos de Constantino el Grande, el año 315 en adelante, se fundó la Iglesia como la conocemos ahora. Pero no es la Iglesia de Cristo. Es una iglesia del Imperio Romano. Es una fabricación posterior. O sea, es una mentira. Y vamos en contra de la Iglesia Católica. No, mis hermanos. Sí se puede conocer muchísimo de la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero se requiere cultura, se requiere ser un investigador, un hombre de letras. Me refiero sobre todo a los sacerdotes, obispos y cardenales. Un hombre de clausura, de silencio. La Iglesia siempre ha impuesto el silencio y las religiosas lo saben. No deben hablar hasta después del desayuno. ¿Cómo se llama ese silencio de toda la noche y de la mañana? ¿Cómo se llama? Gran silencio, ¿verdad? Porque el silencio te da tiempo para pensar. Los sacerdotes siempre vivimos en la antigüedad en el silencio. Silencio fecundo, silencio creador, silencio que te da tiempo para las cosas de Dios y para los estudios de la ciencia sagrada. Primer punto, para conocer la antigüedad cristiana, razonemos. ¿Qué lengua habló nuestro Señor Jesucristo? Arameo. ¿En qué lengua rezaba nuestro Señor Jesucristo? En hebreo. ¿Cuál era la lengua de la liturgia del templo de Jerusalén? Hebreo. ¿Cuál era? Y sigue siendo todavía la lengua de el culto en la sinagoga judía. Hebreo. ¿Cuántos cardenales, obispos y sacerdotes pueden leer y entender el hebreo y el arameo? Casi ninguno. Y ahí están toneladas, permítame esa expresión, de libros y libros y libros casi totalmente desconocidos para los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes católicos. Y no se nos ha hecho como culpa, no. Ya expliqué al inicio, estuvimos ocupados en la evangelización, bajo persecuciones terribles, escondidos en las catacumbas, sin medios, sin dinero, sin libros.
Nuestras bibliotecas fueron incendiadas por los gobiernos anticatólicos. El sacerdote vive de limosna, apenas sobrevive. Entonces, hay una explicación, diríamos una excusa, pero ya en este tiempo actual las circunstancias han cambiado y se puede, si obedecemos lo que pide el Concilio Ecuménico Vaticano II, regresar a las fuentes. Si obedecemos lo que la Iglesia nos sigue mandando en la tradición, que el sacerdote use la sotana, que use el latín en la liturgia, que obedezca las normas que la Iglesia le da. Y entonces surgirán sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, cultos, verdaderas excelencias, verdaderas eminencias. Veamos un campo de estudios desconocido para el clero católico, donde encontramos muchísimo del tiempo en que vivió Jesucristo, del tiempo antes de Jesucristo y del tiempo inmediatamente posterior, tiempo de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, de los primeros evangelizadores de Europa. El Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, los Targumim de Ónkelos, de el pseudo Jonathan, los Targumes fragmentarios, el recientemente descubierto Targum de Neófiti, que son totalmente desconocidos. Y luego los Midrashim, que son explicaciones de la Sagrada Escritura, alegóricas, lo que tú quieras, pero que se usaban entre los judíos de aquel tiempo. Es un campo desconocido. Otro campo desconocido es la patrología oriental y la patrología nuestra, latina. Nadie posee esos libros, en ningún seminario se encuentran. Y si se llegan a encontrar, les voy a decir yo lo que vi en un convento central de unos religiosos. Fui yo invitado por un familiar mío y le dije, quiero ver la biblioteca. Y entro a la biblioteca, puros periódicos y revistas, pero no científicos, no. Los libros todos en desorden, despastados, rotos. Y pregunté yo si tenían las obras de un grande doctor de la Iglesia, no menciono el nombre porque los echo de cabeza, ¿verdad? Y sí, me dijeron, unos volúmenes gruesos, grandes, se llaman infolios, antiguos, en latín, pero todos despedazados, arrumbados en un rincón. ¿Por qué? Porque nadie sabe latín, nadie sabe leerlos. Y aparte que la nueva teología, las nuevas costumbres de la Iglesia, y esto hace cerca de 40 años que pasó, prohíben realmente en la práctica el estudio. El superior de ese convento, en chanclas, en shorts, y era día domingo, leyendo su periódico, con música, ahí en la biblioteca. Pues ¿cómo van a producir talentos? ¿Cómo van a producir genios
¿Cómo van a producir en la Iglesia el verdadero estudio teológico? Todo se lo tragan lo que nos mandan los herejes. Nadie es capaz de reaccionar. Hay otros campos. Por ejemplo, la liturgia del Templo de Jerusalén. Nadie la ha estudiado. Y los estudios aún de la liturgia católica, la mayoría se basan en autores protestantes que están en contra de la Santa Misa, que no tienen la fe que tenemos los católicos. Y esos son los famosos especialistas del día de hoy. Al contemplar a este santo, San Apolinar, obispo, discípulo de San Pedro apóstol, que vino con él a Roma, que dio su vida por Cristo, su sangre por Cristo, que es un mártir. Invito yo a todos los cristianos, hombres y mujeres, apoyen el renacimiento de la Iglesia. No va a ser simplemente diciendo la misa en latín, perdónenme, a lo tonto. ¿Cómo, monseñor, esa frase nos escandaliza? Sí, decir la misa a lo tonto, ¿qué significa? Que no participa para nada el pueblo. Serás muy tradicionalista, pero el Concilio Ecuménico Vaticano te obliga a que el pueblo te responda en latín, a que el pueblo cante en latín lo que le corresponde al pueblo, y a que tú digas las lecturas de frente al pueblo, porque son para el pueblo, no son para ti. Y a que las digas en una lengua que entienda el pueblo, y a que pongas un poquito de cuidado en que participen. De lo contrario, no se reconstruye la Iglesia, al contrario, le das más armas a los enemigos de la tradición. Entiéndalo, esto, los sacerdotes que celebran así, no es un ataque, es tu defensa. Tú podrás decir, usted no es nuestro amigo. Y yo te respondo, no soy tu mejor amigo, no. Soy tu único amigo. Entiéndelo. No seas tan ignorante. Eso va dirigido a los sacerdotes archirrecontra tradicionalistas que están fanatizados. Abran los ojos, vean los signos de los tiempos. El pueblo se aleja. Y por culpa tuya de esa cerrazón mental, son todos los ataques que vienen de todas partes, hasta desde mero arriba de la Iglesia. Por culpa tuya de esa cerrazón. La Iglesia siempre ha sido equilibrada, siempre ha tenido el sentido común. Invito, pues, a los que me oigan, ayúdenme a formar estas religiosas para que ellas formen las vocaciones sacerdotales del día de mañana, de sacerdotes verdaderamente cultos, pero con sentido pastoral, sentido común, con amor a las almas. Lo que digo, tal vez no lo entiendan, pero con uno que lo llegue a entender, con una que lo llegue a entender, me sentiré pagado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.